¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a través de este medio y compartirles esta reflexión del día de hoy. En especial, un día que se recuerda en toda la cristiandad en el mundo, en esta Semana Santa, hoy, Jueves Santo, hoy jueves 5 de abril, recordando lo que es la Pascua, el inicio de la Pascua. Los judíos, de hecho, el día de ayer, miércoles, comienza su Pascua a 6 de la tarde hasta el próximo jueves, semana de Pascua. Pero para nosotros los cristianos, lo importante no es la Pascua, el significado de la Pascua, sí, pero no la celebración de la Pascua de esta semana, sino esta semana que estamos viviendo, nuestra semana que llamamos Santa, desde el Domingo de Ramos a este próximo domingo, Domingo de Resurrección, los hechos, lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es lo que debe de importarnos a nosotros como creyentes en Jesús, Yeshua HaMashiach, el Salvador, el ungido, el Mesías, nuestro Señor. El día de hoy, quiero comentar de los sucesos que pasaron el jueves, en el que nuestro Señor Jesús celebró esta Pascua, él siendo judío, pero hay un significado mucho más atrás. El día de hoy sería 1987 años de celebración, de recordatorio en los diferentes cristianos a través de todos estos tiempos, en los diferentes lugares, recordando aquellos momentos preciosos. Para nosotros es la última cena o la Santa Cena, esta conmemoración que Jesús hizo de celebrar la cena de la Pascua. Antes de seguir adelante, quiero que nos unamos en una oración. Nuestro buen Dios y Padre, queremos darte gracias, muchas gracias por habernos dado el tesoro del cielo, tu Hijo Jesús, para que Él fuera nuestro Redentor y a través de Él tener redención y comunicación contigo. Jesús hermoso, santo, bueno y justo, te damos gracias porque veniste a este mundo como siervo, obediente, fiel hasta la muerte de cruz. Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias por recordarnos, gracias por darnos a revelar los misterios ocultos. Gracias porque tú nos conduces a ese conocimiento del amor verdadero, del amor eterno que hay en la presencia de Cristo en nosotros. Gracias. Bendice esta reflexión a todo aquel que escuche, pueda recordar, pueda meditar, reflexionar en el gran amor, el amor que cubre los cielos, el amor del Cristo, el Redentor. Gracias. Primero quiero mencionar que Jesucristo sabía que había llegado su tiempo, su misión para cumplir. Por eso es de que Él decidió ir a Jerusalén para celebrar en esta ciudad la Pascua, esta fiesta importante para los judíos, y de esta manera poder cumplir el significado profético y espiritual de esta fiesta. Sentido profético que había estado encubierto por los siglos iba a ser cumplido y revelado a la humanidad. Esta fiesta que Dios ordenó ciertamente al pueblo de Israel cuando fue liberado de esa cautividad en Egipto. Pero este significado ha estado oculto para los mismos judíos. Hoy en día todavía ellos no han entendido la revelación del significado de esta fiesta que celebran de la Pascua. Pesaj, para ellos es el nombre. Y Pesaj, Pascua, significa pasar por alto. Quiero leer en la Escritura donde se encuentra
el inicio, esta ordenanza de parte de Dios para la nación de Israel, de que conmemoraran, que celebraran, que recordaran el hecho de su libertad, de la esclavitud. Pero este es el problema para el pueblo judío y para la mayoría de la gente en el mundo. No entienden el significado espiritual de la revelación espiritual de esta profecía cumplida el día de hoy en la persona del Mesías, de Yeshua. En el libro de Éxodo capítulo 12 dice de la siguiente manera el versículo 1: Habló el Señor Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes va a ser el principio de los meses para ustedes. Será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel y díganles: en el 10 de este mes, cada uno debe de tomar un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de personas. El animal será sin defecto y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo van a sacrificar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Las 2 tardes significa entre el inicio para la nación de Israel. Recuerden que el día comienza a las 6 de la tarde. Es decir, el día de ayer, miércoles 6 de la tarde, inició la Pascua y hoy es la cena de la Pascua. Bien. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las cuales lo han de comer. Y aquella noche comerán y no dejarán ninguna cosa hasta el siguiente día. Lo que sobrare lo quemarán en fuego. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de los animales. Y voy a ejecutar mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo declaro. Y la sangre va a ser por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor su Dios durante todas sus generaciones. ¿Cuál fue la orden del Señor? Un corderito que no tenga defecto, lo van a sacrificar, su sangre van a poner por señal en los dinteles, en los postes de su casa. La señal de la sangre del cordero sería la protección para que cuando viniera el ángel destructor pasara por alto. Pesaj, Pascua, pasar por alto. Esto fue lo que el Señor les ordenó para salir de Egipto. La mayoría de la nación de Israel y la mayoría de los judíos no entienden que Yeshua fue ya el Mesías, y para ellos todavía celebran esta fiesta en un sentido de un recordatorio de la liberación de una esclavitud, pero no entran en la profundidad que en realidad fueron liberados de la muerte, pero no de una muerte natural, sí, claro, pero el significado era liberados de una muerte espiritual. Jesús vino a revelar, a cumplir el que a través de su sacrificio
a través del derramamiento de su sangre, sería puesta esa sangre en el creyente para ser liberado de la muerte espiritual. Tenemos que entender que Jesús es nuestra Pascua, que Él pasa por alto cuando venimos y creemos que esa sangre que Él derramó es para nosotros la justicia, que Él pasa por alto nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y a través de esa sangre hay una justificación, hay una limpieza y una reconciliación en la comunión con nuestro Dios Santo, bueno. Jesús es el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo declara cuando lo ve. Y encontramos esto en el Evangelio de Juan, que lo escribe, y dice de la siguiente manera, cuando ve que Jesús se va acercando, Él hace una declaración de una revelación de saber quién era aquel que venía a Él. Y Juan vio que Jesús venía a Él. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta revelación de Juan de ver a Jesús, sabía que Él iba a ser el representante de aquel corderito o de esos corderitos que eran sacrificados, pero de un cordero sin mancha. Quiero leer otras citas. El apóstol Pedro hace una declaración también y encontramos en la primera carta, ahí en el capítulo 1, versículo 18. Deben de saber que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero, nos redime, nos rescata de una manera, de una vida sin sentido, de una vida sin un destino eterno. También Juan en su primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice así: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La Pascua no solamente fue librar de la muerte. El pensamiento judío es: celebran la Pascua, hay alegría, recordando que fueron liberados de la esclavitud, que fueron sacados de esa opresión. Pero el entendimiento es más allá. Fueron librados de la muerte y de la muerte espiritual a través de esa sangre, de ese corderito. A través de la sangre del Cordero de Dios, nosotros somos liberados de la muerte espiritual. La sangre de Cristo nos limpia, nos justifica, nos redime, nos da una vida para la eternidad. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 9,
dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en su mano. Este nombre que se le da a Jesús, el Rey, Cordero, es por esta importante revelación. Él, por su sangre, y he ahí el valor de la sangre del Cordero. Reitero, nos justifica, nos limpia, nos hace aceptos delante de la justicia y la santidad del Creador, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Aquí mismo en el libro Apocalipsis, en el capítulo 14, en el mismo capítulo 7, pero el verso 14 dice: cuando nos menciona de aquellos que Juan vio con vestiduras blancas resplandecientes y pregunta al ángel dónde han salido, dice: han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, Cordero de la Pascua, Jesús, su sangre que Él derramó, nos hace emblanquecer. Nuestros pecados son lavados. Esta es la revelación de la Pascua. Quiero leer también, los sucesos que acontecieron un día como este, el jueves, en la vida de nuestro Señor, en estos últimos días. El día de hoy comienza su pasión. El día de hoy, cuando más después de haber cenado, y voy a leerlo ahorita, Él es aprendido y empieza su pasión, su sufrimiento, su calvario, su vía crucis. Pero Él desde antes fue decidido, sabía a qué iba, sabía que había llegado su momento, su propósito por el cual se encarnó, ir a la cruz a pagar Él por el pecado de la humanidad. Y quiero leer en el Evangelio de Lucas, un poquito, un antecedente de lo que es este jueves, en lo que nosotros como creyentes recordamos la Santa Cena. Y dice así en el capítulo 22, versículo 7, Evangelio San Lucas: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo: vayan, y al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa en donde entrare, y díganle al jefe de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él les va a mostrar
un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús con los apóstoles. Y Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Bien, nos sigue narrando aquí el hecho de que anunció también que iba a ser traicionado. Jesús sabía de antemano quién lo iba a traicionar. En otro evangelio nos narra, en el evangelio de Juan nos narra que Jesús lavó los pies de cada uno de los discípulos para darles una enseñanza de servicio, de servidumbre. Él les dijo: yo siendo el maestro les he puesto este ejemplo para que ustedes también lo hagan. Y también le lavó los pies a Judas, que lo iba a traicionar. No hubo un desprecio, no hubo un rechazo hasta el último momento. Jesús tuvo ese, ¿qué diría?, afecto, consideración con aquel compañero, amigo, con el que había pasado varias experiencias, pero que por causa de él iba a pasar también este dolor. Jesús fue decidido, no dio un paso atrás. Celebraba esta Pascua para cumplir la profecía y abrir el camino para todos aquellos, como vimos en Apocalipsis, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, un día allá en su presencia, adorando. ¿Por qué causa? Porque fueron limpiados con la sangre del Cordero. Wow.